Así que, ¿qué le parece si vamos a la palabra? No perdamos tiempo porque ahora es más corto el tiempo. Bueno, en realidad no, pero hay que optimizarlo. Estamos, como saben, hablando de los ídolos. El pastor Tomás la semana pasada nos compartió eh, acerca de los ídolos, de todo lo que genera, de todo lo que nosotros podemos llegar a desviarnos de Dios y de lo que es nuestra adoración al Señor. Habló el pastor acerca de que todos nosotros tenemos la necesidad de adorar algo y que cuando ese algo no es Dios, entramos en un camino bastante peligroso. Y que además de eso, muchas veces hemos relacionado la idolatría con los ídolos, con las imágenes que salen, por ejemplo, en las procesiones en Semana Santa, con las imágenes que vemos que adoran otras religiones, pero no siempre tiene que ver con eso. Nosotros podemos hacer de nuestra familia un ídolo, de nuestros hijos un ídolo, de nuestro trabajo un ídolo, porque dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 21, que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Saben? Nosotros trabajamos con familias y entonces cuando muchas veces hay consejería familiar le preguntamos, ¿qué opinas tú de tu mujer o de tu marido? Bueno, que es un excelente padre, que es una excelente madre, que cocina muy bien, que es muy responsable. Pero cuando en esas preguntas no sale, es un excelente hombre, una excelente mujer, lo amo, la amo, quiere decir que la cosa no va tan bien. Porque empezamos a fijarnos en otro tipo de atributos que es lo que hacen ellos o ellas y no lo que verdaderamente son para nosotros. Y sabe que con el Señor es así. Cuando nosotros pensamos y no aparece Dios en el primer lugar de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestros sueños, tenemos que prestar atención acerca de qué está pasando conmigo. ¿Qué está pasando? Porque es muy sutil. Todos nosotros necesitamos llenar el vacío de adorar en nuestro corazón con algo. Ayer estuve en un campo de fútbol porque me invitaron. No porque me guste, que también me gusta, pero resulta que ayer me invitaron y ante tamaña invitación, pues no pude decir que no. Y fui a ver el Atlético de Madrid, que además me gusta. ¿Y sabe qué? Que cuando uno está ahí en el campo de fútbol, uno ve que hay gente que se desgañita gritando y no sé qué, y si el árbitro pita mal, bueno, eso le dicen hasta lo que se va a morir y entonces la gente va, y sabe que lo venía comentando con Lidia ahora cuando veníamos en el coche, que tengo un vecino que es socio abonado y me dijo, ¿quieres ir? Además fue un momento así imprevisto que estábamos trabajando, ¿quieres ir al campo que yo no puedo ir? Y yo le dije a mi padre, ve tú. No, 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 ve tú. Y yo dije, bueno, pues Lidia me dijo, ve, tranquilo, y me fui. ¿Y sabe qué? No sabía toda la información, obviamente. Yo me fui feliz con mi bolsa, mi bocadillo y mi botella de agua. Y resulta que cuando llegué al campo me tocaba en la parte donde daba el sol. Por eso ve este moreno así. No, bueno, no es solo por eso, ¿no? Pero me dio todo el sol ahí y yo le digo a Lidia, qué pasión de la gente por ir a ver. Yo le digo, estaba por regresarme, porque me estaba el sol reventando y no estamos en verano, pero me estaba dando el sol. Le digo, bueno, ahí me paré un rato en la sombra. Pero sabe que toda esa gente, ¿sabe cuántas personas había en el estadio? 70,000 personas. Estaba a reventar y a la gente no le importaba el sol. No le importaba el sol, ni el calor, ni el dinero, ni nada. La gente está ahí porque necesitamos llenar nuestro corazón con algo. Y para los que están ahí, el fútbol, para muchos de ellos es su vida. Nosotros ahora tenemos una actividad que pega mucho con el tema del deporte, una actividad laboral, y hay gente a la que nosotros vemos siempre que hay partido. No se lo pierden. ¿Sabe que el partido es a las 9 de la noche y esa gente está ahí a las 5 de la tarde para tomar algo y esperar que empiece el fútbol, se juntan con los amigos? O sea, es todo como una cultura acerca del tema, pero que en realidad está enfocada a que nosotros llenemos una necesidad de nuestro corazón, de sentirnos parte de algo, de adorar algo, de gritar algo, de celebrar algo. Y así como este tema, hay muchos otros temas que de manera sutil se van convirtiendo en nuestro Dios.
Por eso la Biblia dice este pasaje de que allí donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Entonces, es necesario que nosotros como hijos de Dios valoremos en nuestro interior qué nos quita el sueño, qué estamos adorando, hacia dónde vamos. Si hay una situación compleja, ¿recurrimos a Dios o recurrimos al banco? ¿Recurrimos a Dios o recurrimos a cualquier otro tipo de cosas que puedan pasar? Pero ¿sabe qué? Hoy quiero hablarle un poco acerca de las consecuencias de la idolatría, enfocándonos en un personaje que seguramente todos conocen, que es el apóstol Pedro. ¿Quién? Pedro. Pedro es un personaje que durante todo el ministerio de Jesús aparece de forma recurrente y en algunas cosas era un poco metepatas. Siempre que había una pregunta, Pedro era como el niño de la clase que siempre quiere responder. Maestro, no sé qué tal. Y entonces vemos que Pedro nos deja ver algunos detalles que hoy me gustaría compartir con usted porque son interesantes acerca de qué consecuencias puede sembrar en nuestro corazón la idolatría de manera sutil. Porque es verdad que muchas veces no nos damos cuenta. Así que vamos a la palabra, vamos a Juan capítulo 21, vamos a leer algunos cuantos versículos del 2 al 13 y luego vamos a seguir avanzando. Fíjese lo que dice aquí, solo es para contextualizar un poco. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué les dijo? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Quién se presentó? Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. En este momento ya Jesús había muerto y había resucitado. Esta es una aparición que tiene Jesús a sus discípulos ya siendo resucitado. ¿Vale? Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed 2 peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Luego seguimos. Este pasaje es espectacular, pero este pasaje es como el final del apóstol Pedro o del discípulo Pedro antes de convertirse en el apóstol Pedro, porque aquí luego pasa un episodio que cambia la historia de Pedro para siempre. Pero en este momento Pedro se encontraba sumido en una crisis terrible. Había negado al Señor, había abandonado la fe y se había ido otra vez a hacer lo único que sabía hacer, que ¿sabe qué era? Pescar. Volvió, abandonó el diseño y el modelo que Jesús le había presentado hasta ese momento para volver a ser lo que era antes, un pescador. Y me gustaría ver con usted cómo Pedro llega a esta situación, porque fíjese que cuando llegan a este momento, ya Pedro ha convivido con el Señor 3 años. ¿Cuántos años? 3 años en los que Pedro ha podido ver, sentir, vivir, escuchar, experimentar todo tipo de experiencias y situaciones directas con Dios, porque Jesús era, o Jesús es 100%, en ese momento era 100% Dios, 100% hombre cuando estaba en la tierra. Pedro había visto milagros, había visto de cerca sanidades, había visto de cerca que demonios salían de la gente. Entonces, ¿Pedro tenía un contacto cercano con Dios o no? Pedro tenía un contacto muy cercano con Dios. Pero
Hay algunos detalles de Pedro que nos hacen ver que no tenía del todo claro que Jesús era Dios. No tenía una confianza plena en que Jesús era todopoderoso. Cuando Jesús manifiesta algunas cosas, Pedro reacciona y sus reacciones nos hacen ver que, a pesar de la cercanía, no conocía muy bien lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué? Uno no puede adorar lo que no conoce. Es necesario que para que Dios ocupe el primer lugar de nuestro corazón, nosotros nos ocupemos en conocerlo. No podemos amar lo que no conocemos. No podemos adorar lo que no conocemos. Necesitamos tener conciencia de que tenemos que conocer al Señor, de que tenemos que saber realmente quién es. La religión tradicional nos ha enseñado por años que Dios es así y nosotros nos lo hemos creído, o que Dios es así y nosotros hemos dicho, pues así será. Pero sabe que en Jesús tenemos la cercanía de saber y de poder experimentar cómo es en realidad Dios. Dios no es lo que dice la gente. Dios no es lo que creen los antiguos. Dios es lo que dice su palabra. Y está ahí abierta para que nosotros lo podamos experimentar. Entonces, vamos a ver estos detalles de Pedro que nos han llevado a ver que Pedro no vivía o que tenía un sentimiento de idolatría de manera muy sutil. Fíjese que, como punto número 1, la idolatría genera en Pedro desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? Para saber qué es la desconfianza, primero tenemos que saber qué es la confianza. ¿Usted confía en alguien? ¿Sí? ¿Sí? Yo confío en Dios. También confío en mi mujer, mucho. Porque si usted está casado, usted tiene que confiar en su cónyuge. Si usted no confía en su cónyuge, hoy puede empezar. Porque si usted no confía en la persona que comparte con usted la camita, tenemos un grave problema. Entonces, miremos qué es confianza. Dice la Real Academia de la Lengua Española que la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. ¿Ok? La esperanza firme que se tiene de alguien o algo. También dice que es ánimo, aliento, vigor para obrar. Y también dice que es familiaridad. O sea, que cuando nosotros nos encontramos en confianza, hay un trato familiar. De verdad, de mucha confianza. Porque usted puede andar sin zapatos en su casa y nadie lo va a regañar. ¿Vale? Entonces, esto que nos muestra que es la confianza, que es, sobre todo quiero que nos quedemos con que es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, Pedro no lo tenía. Hay un pasaje en la Biblia y lo vamos a ver en Mateo 16, 21. Fíjese lo que dice ahí. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, qué atrevido Pedro. ¿A que sí? Fíjese lo que hace. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a discutir con Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe qué? Unos versículos atrás de esto, Pedro había tenido su momento estelar con Jesús. Porque unos versículos atrás Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le empiezan a responder, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, Eliseo, no sé qué tal. Y entonces Pedro, que era, ya sabéis, el pelota de la clase, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y entonces Jesús empieza a profetizar sobre Pedro y le dice, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y pam, pam, pam. Tiene un momentazo ahí y después sale con esto. ¿Qué le parece?
Me, ¿Sabe qué? Que nos invita mucho a ver la humanidad de Pedro que también tenemos nosotros. ¿Sabe qué? Pedro no confiaba, o este pasaje lo demuestra, que Pedro no confiaba que Jesús podía resucitar. Entonces Jesús le está diciendo a la gente, yo voy a morir y voy a resucitar. Y entonces Pedro lo para. Señor, no digas eso. ¿Cómo vas a decir eso? Por favor. Entonces con razón que Jesús se enfada. Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Porque, ¿y sabe qué? Cuando nosotros desconfiamos, ponemos la vista únicamente en lo terrenal, en lo que nosotros podemos arreglar, en lo que nosotros podemos hacer. Es decir, que la desconfianza es el germen de la idolatría. ¿Por qué cree usted que los israelitas hicieron un becerro en el desierto? Porque no confiaban que Dios los podía llevar a la tierra prometida. No confiaban que Dios lo podía hacer. Y cuando nosotros desconfiamos de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios puede hacer por nosotros, caemos en la idolatría. Porque entonces, como Dios no lo puede hacer, es necesario que yo lo haga. Como Dios no puede arreglar esto, es necesario que yo lo haga. Señor, yo te estoy pidiendo un trabajo. No importa que sea el domingo, porque yo necesito trabajar, porque como tú no me bendices, yo tengo que trabajar. Porque ¿sabe qué? Nosotros, los que conocemos al Señor, estamos en la posición de pedir. Dice la Biblia, pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Por qué no le pide al Señor un trabajo que sea de lunes a viernes? Pídaselo. ¿Usted quiere servir al Señor? Pídale un trabajo que le permita servirle. ¿Se lo puede pedir o no? Se lo puede pedir. Yo no le digo que si le toca trabajar el domingo no lo haga. Si le toca, hágalo. Pero no deje de pedir algo que le permita servir al Señor. José estuvo 7 años en la cárcel, pero en ningún momento dejó de pedir que el Señor le dé una oportunidad de salir de ahí. Entonces necesitamos entender que la idolatría está ahí a la vuelta de la esquina y que cualquier episodio que genere desconfianza y el que haga que nosotros desplacemos a Dios de su obra todopoderosa, nos convierte a nosotros en gente que está cayendo en la idolatría. Que no va a decir a la Semana Santa, que fíjese qué fácil está. No hace falta que usted vaya a la Semana Santa ni que vaya a la India a pintarse de rojo aquí. Nada de eso. Lo tiene a la vuelta de la esquina. Si nosotros desconfiamos de lo que Dios puede hacer, se convierte aquello en algo que estamos cayendo en idolatría. Pedro amaba a Jesús con un amor que estaba muy centrado en sí mismo. Porque Pedro decía amar al Señor. Y tenía buenas intenciones, como usted y como yo. Estamos cargados de buenas intenciones. Pero ¿sabe qué? Las buenas intenciones no nos aseguran tener éxito. Uno puede estar cargado de buenas intenciones, pero luego liar una terrible. Y Pedro, cada vez que había la oportunidad de hacer algo que demostrase a los demás que él amaba al Señor más que los demás, lo hacía. Porque en realidad Pedro amaba al Señor con un amor muy centrado en sí mismo. Que se sepa, Señor, que yo te amo, que los demás lo vean. Que los demás vean lo que yo hago. Que yo te sirvo, que yo hago tal, no sé qué. Y descuidaba conocer la parte más importante que Jesús le quería mostrar. Que era que no hacía falta nada de eso para que lo ame. Fíjese que cuando hemos leído el primer pasaje, dice ahí que el discípulo al que Jesús amaba, ¿a quién se refiere? A Juan. No se refiere a Pedro, que era el más pelota. Se refiere a Juan. O sea, ninguna de las obras que hizo Pedro le valió ser el discípulo más amado por Jesús. Al contrario, le generó una desconfianza brutal, porque fíjese que cuando nosotros nos enfocamos únicamente en lo terrenal, descuidamos lo que Dios nos promete, lo que Dios nos da, lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un análisis diario de hacia dónde estamos mirando.
de hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Esto que estoy haciendo honra a Dios? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo bien en que porque me ofrezcan más dinero yo deje de servir al Señor? Pero son cosas que tenemos que valorar, porque eso tiene otra lectura. Porque a usted le pueden ofrecer, mira, te voy a dar 200 euros más si vienes a trabajar los domingos. Y usted puede decir, uy, eso es una puerta abierta del Señor, me quiere bendecir. ¿O no? Sí, eso depende de la perspectiva que uno lo mire. Si usted lo mira desde la perspectiva del Señor, no. Pero si usted lo mira desde la perspectiva en la que Pedro estaba mirando en este momento, puede colar. Porque entonces nuestra desconfianza de que Dios lo puede hacer es mayor y entonces a nosotros nos toca. Señor, yo tengo como objetivo comprarme una casa. Cueste lo que me cueste, la voy a comprar. De nada nos sirve comprar una casa si perdemos la salvación. La casa se va a quedar aquí. Entonces necesitamos muy bien afinar el tiro acerca de hacia dónde vamos. Segundo, la idolatría genera en Pedro impulsividad. Cuando nosotros no tenemos al Señor como primer lugar, actuamos de manera impulsiva. Hay un pasaje donde vienen a apresar a Jesús. ¿Usted recuerda ese pasaje? Está Jesús con los discípulos ya próximo a ser apresado. Vienen los soldados y ahí pasa un episodio con Pedro. ¿Usted lo recuerda? Saca ahí y le corta la oreja a uno. Porque Pedro se creía el guardaespaldas de Jesús. Nadie lo podía tocar al maestro. Entonces dice la Biblia que Pedro saca y le corta la oreja a uno y entonces monta ahí un lío. Que Jesús dice, mira, tranquilo, no pasa nada. Y le pega la oreja ahí al hombre. Gracias a Dios que estaba el Señor. Si no, mocho de la oreja. Pero ¿sabe qué? Que Pedro, de manera impulsiva, por la desconfianza nuevamente, él siente que él tiene que defender a Jesús. Actuar de manera impulsiva. Yo tengo que hacerlo, Señor, porque es que tardas mucho. Lo tengo que hacer yo. Señor, tú me has prometido esto, ¿y cuándo lo vas a hacer? Lo tengo que hacer yo. ¿Sabe? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Dios le da una promesa a Abraham. Y por Abraham no esperar la promesa, se precipita y tiene un hijo con otra mujer, Ismael. Hasta ahora, eso sigue suponiendo un problema enorme para Israel. Como tú no lo haces, Señor, pues yo te ayudo. Porque ¿sabe qué? A veces nos creemos mejores que Dios y le queremos ayudar. ¿Sabe qué? Dios no necesita nuestra ayuda. Dios es suficiente. No necesita que usted y yo le ayudemos. Él puede. Él puede. Él puede, aunque a usted le parezca difícil. La actitud de Pedro era siempre, ay Señor, pero ¿en qué líos te metes? Ya te tengo que defender otra vez. Era así. Otra vez, mira, antes le has dicho a los otros que te van a matar y no sé qué, tengo que ir yo a decirte, pero que ¿cómo dices eso, hombre? Ahora, ¿qué tal? Tengo que los soldados te van a apresar y tampoco haces nada, tengo que yo que cortarle la oreja a este hombre para que te deje. ¿A que parecía bueno, Pedro? Parecía bueno. Parecía que estaba haciendo, vamos, terrenalmente hablando, estaba haciendo lo que le correspondía, pero estaba desoyendo el mandato del Señor. Estaba quitándole el primer lugar a Jesús, le estaba quitando el protagonismo al Señor. Eso que estaba pasando ahí era para que se cumpla la Escritura y él estaba en medio ahí haciendo el burro. Se tenía que cumplir la Escritura y él estaba intentando ayudar al Señor. Entonces, cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, le quitamos lugar para que Dios actúe. Mucho cuidado con la impulsividad. No todas las puertas que se abren son de Dios.
Si a usted le proponen un negocio, por favor, valórelo mucho. Valórelo. Yo estoy seguro que usted cuando pasa en las redes sociales ve muchos anuncios que dicen, estas son mis cuentas, este mes he ingresado 300,000 euros y te voy a dar un curso para que tú también lo hagas. Por favor, crea las promesas que hay en la Biblia. Nadie da duros a pesetas, decían los antiguos aquí en España. Necesitamos trabajar y el Señor ha dicho que el pan lo tenemos que ganar con el sudor. Si alguien le ofrece dinero fácil, huya. A usted Dios lo quiere bendecir cuando se esfuerce, cuando trabaje, cuando lo haga bien, cuando Dios esté en primer lugar. ¿Sabe qué? Cuando actuamos impulsivamente, pensamos que estas cosas vienen de Dios. No, es que me han propuesto un negocio y no sé qué, y entonces tal, entonces yo dejo de hacer lo que venía haciendo para el Señor porque tengo que ahora, es que Dios me ha dado esta oportunidad y yo tengo que enfocarme ahora en esto, mi familia, tal. Si hay algo que le quita el primer lugar a Dios de su vida, huya de eso. Porque entonces le está diciendo a Dios, Señor, es que como tú no me puedes bendecir, me toca a mí, porque yo sé que estás muy ocupado, pues yo lo hago. No actúe, por favor, de manera impulsiva. No escuche los cantos de sirena que se oyen por ahí, de que ahora todo el mundo tiene que ser rico. Si usted confía en Dios, plenamente, Dios lo va a bendecir. Cuando hay momentos así en los que necesitamos saber que estamos llenos de fe, muchas veces no damos la talla. Hay otro momento, hablando de la impulsividad de Pedro, que es cuando Jesús viene caminando sobre el agua. Pedro es espectacular. Y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta donde estás tú caminando por el agua. Ninguno de los discípulos se atrevió a hacer tal cosa, solo Pedro. Fíjese, o sea, Señor, si eres tú, como me amas mucho a mí, manda que yo vaya caminando sobre el agua hasta donde tú estás. Y el Señor le tenía una paciencia infinita. Me encanta porque Jesús lo amaba a Pedro de verdad. Le dice, ven. Y ahí se lanza el Pedro al agua. Y va caminando los primeros pasos, pero poco a poco, ¡ay, Señor! Y dice la Biblia que Jesús le coge de la mano y le saca. ¿Y qué le dice? Hombre de poca. Cuando nosotros actuamos impulsivamente, demostramos que tenemos poca fe. Necesitamos esperar a que sea el Señor el que dé el pistoletazo. A que Él nos diga, ahora, ese negocio sí, ¿sabe qué? Los negocios, porque ahora el tema de los emprendimientos está muy en el aire, funcionan cuando Dios es nuestro socio. Si usted se asocia con el Señor, las cosas funcionan. Si usted lo hace por su cuenta, pues lo hace por su cuenta. Luego, si la cosa va mal, no le diga al Señor, Señor, ¿pero por qué? Ah, pues si tú no me consultaste, tú lo hiciste por tu cuenta, pues para adelante. No hay problema. Entonces, necesitamos entender que la impulsividad también se convierte en una forma de idolatría porque demuestra que tenemos poca fe. Y para estar cerca del Señor, necesitamos tener mucha fe para creer que Él es suficiente para nosotros. Y ya vamos terminando. Dice, y la idolatría genera en Pedro una profunda sensación de fracaso. Cuando estamos en el pasaje de que leímos al principio, cuando ellos vuelven a pescar, ya había pasado todo esto. ¿Y sabe qué? Acababa de pasar que Pedro había negado al Señor 3 veces. ¿Y qué le había dicho antes? Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo me van a negar 3 veces. ¿Qué no, hombre? Que yo voy contigo hasta la muerte. Pues fue el primero en correr cuando llegó, cuando las papas queman, como dicen en Perú, en mi tierra. Y entonces estaba Pedro
vuelto a pescar en una profunda sensación de fracaso, porque su idolatría le había llevado a fracasar. Vio que negando al Señor, yo imagino que todo lo que le pasó por la mente después de haberlo negado, tenía razón. Lo hice mal. Qué fuerte pensar que todo este tiempo estuve equivocado y que no supe ver lo que el Señor me decía, lo que el Señor me había prometido, el puesto que me había dado. Una profunda sensación de fracaso. ¿Sabe qué? El enfoque terrenal, sin esperanza de que las cosas van a ir bien, cuando llega el momento clave, nosotros no respondemos. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Si no, cuando lleguemos a la tan ansiada cima que se nos promete, no vamos a encontrar nada. Cuando lleguemos al tan ansiado éxito que se nos promete, no vamos a encontrar nada. ¿Sabe qué? No hay mayor éxito para usted y para mí que tener a Jesús en el corazón. Que podamos llegar a alcanzar todo aquello que Él nos ha prometido. Ore para que sus sueños vayan alineados a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para usted, porque eso va a generar en usted confianza, va a generar en usted esperanza, va a generar en usted fe, porque esas son las cosas que nos tienen que acercar al Señor. El hecho de tenerle en primer lugar por encima de todas las cosas. Vamos a leer el pasaje nuevamente en Juan capítulo 21, chicos. Vamos al versículo 15 al 17. Fijaros, ya vamos terminando. 21 del 15 al 17 de Juan. Vale. Y le dijo, no, perdón, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Me encanta eso. Eso me gusta porque Jesús sabía quién era Pedro. No le venía de nuevo. Yo sé quién eres, yo sé quién es este. El Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás. Me encanta eso porque le da un lugar a Pedro que le hace sentirse amado. Sabe quién soy. Sabe de dónde vengo. Porque sabe quién es mi padre. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No sé con qué cara, ¿no? Imagínese usted la circunstancia, ¿eh? Pedro y Jesús se están encontrando después de haberle negado, ¿vale? No sé qué cara pondría usted. Yo sí sé cuál pondría yo. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Sé qué? Pensó que el Señor no le creía. Y tenía antecedentes para que no le crean, ¿o no? ¿Eh? Tenía ahí un cartel como para que no le crean el Pedro. Dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Sabe qué? Pedro estaba hundido en la más absoluta miseria. Se sentía no digno, se sentía fatal y se entristeció más todavía cuando el Señor le dijo, porque él entendió que el Señor no le creía lo que le estaba diciendo. Dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro si le amaba? ¿Cuántas veces le negó Pedro? ¿Sabe qué? La voluntad de Dios para usted y para mí es ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y que si nosotros nos hemos equivocado, Él tenga o Él nos da la oportunidad de venir a buscarnos. Porque estando en la pesca, es Jesús quien viene al encuentro de Pedro. Si usted se da cuenta, el que toma la decisión de pescar es Pedro. Los demás se añaden.
Pero esa cita era para Jesús con Pedro, porque luego Jesús solamente interactúa con Pedro durante la escena. No se dirige a los demás discípulos. Él tenía una cuenta pendiente ¿con quién? Con Pedro. Entonces, ¿quién le vino a buscar? Le vino a buscar Jesús a Pedro, así como nos ha venido a buscar a usted y a mí en esta mañana. ¿Y sabe qué? Todos los días el Señor busca ocupar el primer lugar de su corazón. Permítaselo. Permita que Él todos los días le pueda preguntar: Samuel, Jesús, Pepe, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe qué? El amor no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Yo demuestro que te amo cuando tú ocupas el primer lugar para mí. Yo demuestro que te amo cuando no hago cosas que te ofenden. Yo demuestro que te amo cuando hago lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Yo demuestro que te amo cuando quiero estar contigo. Por eso Jesús se presenta en el Nuevo Testamento como el esposo de la iglesia, porque nos ama a pesar de nuestros errores, de nuestros fallos, y quiere estar con nosotros. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Qué fuerte pensar que si usted y yo confiamos en el Señor, Él sabe quiénes somos. Por eso Jesús sabía de Pedro que a pesar de sus errores, Él lo amaba. Es por eso lo de Simón, hijo de Jonás: yo sé lo que sientes, yo sé lo que te ha pasado. ¿Y sabe qué? La confianza que nosotros tenemos en Dios hace que nosotros podamos ser conocidos por Él. Y esta es una oportunidad de oro para conocer al Señor. Me gustaría que se pongan de pie. Me gustaría que ponga su mano en el corazón y que repita conmigo: Jesús, gracias por venir, por acercarte a mí. Sé que este es un momento entre tú y yo. Permite, Señor, que me pueda acercar a ti para pedirte perdón, para abrazarte, para decirte cuánto te amo. Perdona mis errores. En el nombre de Jesús. Amén.